tardes. Vamos a empezar en estos momentos la tercera sesión. Es un gusto que demos hoy por finalizado este seminario sobre turismo social. La sesión de hoy, como en las anteriores, la estamos grabando y les pedimos por favor que apaguen sus cámaras y sus micrófonos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Como somos bastantes, es la mejor opción para facilitar la comunicación. En la sesión de hoy vamos a centrarnos en parte en discutir algunas de las cosas que hemos ido viendo en los días anteriores. El primer día tuvimos una introducción teórica sobre la evolución del turismo social a cargo de Erika Schenken. Después pudimos conocer la experiencia del CES Sao Paulo, el CES Bertioga, y en esta línea, al día siguiente, día jueves, conocimos dos experiencias, una de carácter privado y otra de carácter público, una en Colombia y la otra en España, sobre las cajas de compensación a partir de la experiencia de Antioquia y del programa del Inserso con las intervenciones de José Jaime de Confedalco y de Pilar Espeso de la Universidad de Alicante. Y en el día de hoy vamos a organizar la sesión de un modo distinto. Vamos a tener con mucho orgullo la participación de la directora para las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social, de Verónica Gómez, y también la intervención de Marcelo Vilela, profesor e investigador de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. La dinámica iba a ser un poco distinta. Primero va a intervenir Verónica Gómez, que a continuación les presentaré. Luego tendremos la intervención de Marcelo Vilela y a continuación tendremos un diálogo para el cual pediremos que Erika Schenken se incorpore para que podamos de alguna manera reflexionar juntos sobre algunas de las cuestiones que han ido apareciendo en estos 3 días. Y finalizaremos, como siempre, con las intervenciones a partir de las preguntas y comentarios que ustedes nos sugieran a través del chat. Entonces les pedimos que por favor, a medida que los ponentes vayan interviniendo, pueden ustedes mandar sus preguntas, que las iremos recogiendo y después las plantearemos al final. En el día de hoy, como es el último día de seminario, les pasaremos un enlace para poder hacer una encuesta de evaluación del seminario que nos ayuda en especial a mejorar la organización y los contenidos de estas actividades que organizamos de formación en turismo desde perspectivas críticas desde Albasud en colaboración con distintas instituciones. Entonces les pedimos por favor que rellenen al final de la sesión esta encuesta. También les vamos a preguntar algunas cosas sobre otras temáticas que les gustaría que abordáramos, porque estamos intentando consolidar en Albasud un espacio de formación, pensando para un público tanto en España como en América Latina, que pueda formarse, que pueda abrir espacios de diálogo en torno al análisis del turismo. Y era algo que veníamos haciendo desde hacía tiempo, pero que ahora con la pandemia y con la popularización de estos medios virtuales vemos necesario incrementar. Bueno, sin mayor dilación, querría presentarles a Verónica Gómez y le voy a pedir que ya puede ir conectando su cámara y poniendo la presentación. Y Verónica Gómez es directora de la Organización Internacional de Turismo Social para las Américas, la ISTO. En 2005 se vinculó a su sede en Montreal, en Canadá. Es también coordinadora, o fue coordinadora, del programa destinado a jóvenes por una juventud ciudadana en turismo, y en agosto de 2006 empezó ya su función como directora de la Secretaría para las Américas. Y entre 2009 y 2014 dirigió también la Youth Travel Foundation, un programa que favorecía o que favorece el acceso a los viajes para los jóvenes de 15 a 35 años de edad.
Querría pedirle pues a Verónica si puede empezar su presentación. Tiene el tiempo que habíamos acordado, que no se preocupe, que puede hablar tranquila. Y nos complace mucho que Verónica hoy nos acompañe, no solamente como ponente, sino que ha estado participando en todo el proceso de organización de este seminario, y desde Albasud también le queremos agradecer públicamente este esfuerzo que ha hecho desde la OITS para articular con Albasud, y que no haya sido la primera vez, sino que es un proceso que viene desde bastante tiempo atrás en esta dinámica de apoyo mutuo. Entonces, le queremos agradecer especialmente, tanto Erika Schenken como yo, este apoyo, esta consideración, y nos interesa especialmente las cosas que nos va a contar y el papel que está jugando en estos momentos la ISTO en las Américas, fundamental para el debate sobre el turismo social en este contexto particular tan complejo. Entonces, muchas gracias, Verónica, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Ernest. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos también por acompañarnos en esta tarde. Sabemos que es tarde de viernes. Para los que nos están acompañando desde Europa, desde España principalmente, apreciamos el esfuerzo de acompañarnos. Sabemos que el final de la semana es duro para todos, y para los que estamos desde las Américas también agradecerles. También agradecer a Albasud por la organización de este seminario, que estábamos convencidos de que iba a ser un éxito, y definitivamente sí lo es, porque trae a la mesa este tema tan importante como es el turismo social, que venimos trabajando también desde hace varios años. Agradecerte, Ernest, y también a Erika. Aprovecho, dos grandes amigos, por esta iniciativa, pero sobre todo por su amistad y por su profesionalismo, por saber que la Organización Internacional de Turismo Social puede contar con ustedes cada vez que los llamamos, y entonces también es recíproco cuando ustedes nos llaman, y estamos aquí para colaborarles con todo gusto. Sin más, porque entonces, Ernest, habrán visto que me tiene corta con el tiempo, voy a iniciar mi presentación después de estos agradecimientos. Lo primero que quería comentarles es muy brevemente presentarles la Organización Internacional de Turismo Social, una organización que se crea en Bruselas, en Bélgica, en 1963, que no tiene fines de lucro y cuya misión primera es la de permitir que la mayor cantidad de personas accedan al turismo y a las vacaciones con unos pilares muy definidos, como son la accesibilidad, la solidaridad, la sostenibilidad y el respeto a las poblaciones locales y de sus patrimonios, con unas clientelas o unos públicos, como nos gusta llamar, muy claramente identificados. Verán un poco más adelante por qué. Y nos gusta decir que hoy en día nos hemos convertido en la casa común de los operadores del turismo social y de los actores del turismo responsable y solidario. Trabajamos por un turismo de desarrollo al servicio de las personas, de las comunidades y de los territorios, y esto me gustaría que lo guardaran, porque sobre el final de mi presentación voy a volver a no mencionarlo. Somos, por tanto, una extensa red siendo activos o estando activos en 40 países en los 5 continentes, con 160 socios en todo el mundo, y también con una alianza de formación e investigación que congrega a 25 investigadores e instituciones académicas educativas, tanto en Europa como en las Américas, y tenemos el gusto de contar entre ellos con Erika Schenkel, pero también con Marcelo Vilela. Y definitivamente trabajamos con nuestros socios a través de nuestras secciones regionales, Europa, África y por supuesto Américas, que es la que me toca dirigir desde hace 15 años en nuestra sede aquí en Montreal, Canadá. Bien. La primera pregunta sobre la cual me gustaría reflexionar es que miráramos o que reflexionáramos sobre cuánto de nosotros hacemos turismo. Y esto lo decía Erika el miércoles en su presentación. La CEPAL nos dice que América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Y entonces, cuando esto lo trasladamos a la práctica efectiva del turismo, nos damos cuenta de que esto es sumamente desigual. Ella nos hablaba
de unas tasas de partida de vacaciones de entre el 10 y el 20% en América Latina y el Caribe, contra países como Francia o como Bélgica con 60, 70, incluso más en los países de Europa del Norte. Ahora, este es mi discurso pre-pandemia. ¿Cuál es mi discurso post-pandemia? Definitivamente hacernos esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros haremos turismo? Las perspectivas del turismo internacional, ustedes lo saben muy bien, para 2020 se siguen revisando a la baja. Esto ha sido así desde el inicio de la pandemia y por dos razones fundamentales. La rápida evolución que ha tenido la situación y también por el alto grado de incertidumbre que existe. Definitivamente la trascendencia de los impactos y los desafíos a los que se enfrenta el turismo en esta pandemia nos plantea, sin lugar a ninguna duda, retos sociales que todavía ni las empresas, ni los gobiernos, ni los expertos son capaces de discernir. Creo que el que pueda pararse delante de un micrófono y una cámara y decir qué es lo que va a pasar, no sabe mucho lo que va a pasar, no tiene gran idea. Lo que sí nos parece bastante cierto, bastante evidente, es que esta crisis sanitaria va a servir, o está sirviendo, esperamos, para acelerar procesos o tendencias que ya estaban en marcha de una manera más explícita, en algunos casos, pero sin duda de forma latente. Entonces, es un gran momento para reflexionar. Y acá los invito a que me acompañen en esta reflexión, porque sentimos que el gran riesgo que tenemos es el de intentar reproducir, reactivar. Habrán escuchado que todos están hablando de reactivación del turismo, y en ese sentido, este riesgo, ¿no?, de intentar reactivar los modelos del pasado, los cuales ciertamente no son sostenibles y han contribuido a una gran vulnerabilidad del sector turístico y que nos encontremos como nos encontramos. Entonces, me parece que más allá de especular o de intentar predecir cuál va a ser el impacto, definitivamente se tiene que resolver el tema sanitario, no nos queda otra, pero lo que sí debiéramos hacer es cuestionarnos principalmente sobre este modelo de desarrollo humano. Sentimos que es una gran oportunidad de revisarlos, de revisar en términos de desarrollo el turismo. Es momento de reconstruir, insisto, no de reactivar, no de repetir los mismos patrones que no han dado soluciones o que no han sido exitosos. Y en ese sentido sí nos interesa mostrarle que el modelo ya existe, que no hay que inventar el oro o el hilo negro, y que la ISTO, junto a sus socios, lo ha venido haciendo desde hace algunos años. Entonces, la gran pregunta que nos hacen en Latinoamérica, pero en el mundo en general, es esta. Si el turismo social es una oportunidad o es una herramienta, ¿cómo puede servirnos, cómo puede ayudarnos a salir de este momento? Muy brevemente, comentarles esto que Erika les decía el miércoles cuando inició, este turismo social naciendo como una trayectoria paralela a la conquista de los trabajadores. Les recuerdo que el día de ayer fue el Día Internacional de los Derechos del Hombre, con esta Declaración Universal, en su artículo 24, que habla claramente de tener el derecho a vacaciones anuales pagadas, y por tanto el turismo social naciendo con ese rol fundamental de pasar de este derecho teórico a una práctica que sea efectivamente vivida por el mayor número de personas. Ahora, es evidente que cuando nace el turismo social y cuando incluso se crea la organización en el año 63, hay que irse ayornando, y Erika lo explicaba muy bien el miércoles, el turismo social tiene una fuerte vinculación con lo que pasa en nuestras sociedades, va acompañando esas transformaciones, esos cambios sociales, económicos y políticos que se van viviendo. Por tanto, lo que más me interesa que se queden es que el turismo social es un concepto que se encuentra en permanente evolución. Vamos ayornándonos y vamos acompañando estos procesos que se van viviendo en la sociedad.
Lo decía José Jaime ayer de Confenalco, el turismo en Latinoamérica sigue siendo aspiracional. Todos queremos irnos de vacaciones. Como un momento de espacio de recuperación física individual, como un momento de libertad individual, y por tanto, desde la ISTO, se mira a este acceso o esta aspiración con una perspectiva humanista que es la del desarrollo personal. ¿Por qué? Porque consideramos que realizar este ocio, efectivamente poder vivir esta vacación, construye ciudadanía y eso nos permite democratizar las sociedades. Por tanto, el turismo lo vemos como una herramienta de construcción ciudadana y hablamos desde hace unos años en nuestro discurso de un modelo de turismo de siglo XXI. Que se adapta a quienes, a unos públicos muy, muy claramente definidos, como son los niños y los jóvenes. Tienen aquí unas imágenes, ¿por qué? Porque estas imágenes no son más que ustedes y nosotros, somos todos. Estos son nuestros públicos. ¿Y qué le pasa a estos públicos? ¿Por qué están tan claramente identificados? Porque definitivamente les pasa esto. Se enfrentan a estas grandes barreras. La principal, y yo diría prepandemia, siempre ha sido la barrera económica y sobre todo en Latinoamérica, no tenemos dinero para irnos de vacaciones. Ahora, no me da el tiempo de entrar pero hay muchos estudios de consumo turístico post-pandemia y el miedo sale en primer lugar. Tan fuerte sale en estas encuestas, en estos estudios que se hacen, que le gana y a veces superando así a la barrera económica. Entonces, para que vean que el panorama desde la Organización Internacional de Turismo Social, si antes trabajábamos para fortalecer, para romper esta barrera económica, ahora se suma la barrera psicológica, la barrera del miedo, pero no olvidemos a las personas con discapacidad, donde tenemos que trabajar para romper la barrera física y también otras como puede ser la barrera cultural o la barrera social. Tenemos gran camino por recorrer todavía para poder romper definitivamente estas barreras e ir avanzando. ¿Qué turismo entonces es el que proponemos? Definitivamente uno que centre a la persona en lo que va a suceder, en el centro de la actividad turística. Y nosotros lo definimos como un turismo que sea para todos, solidario y sostenible. Que lo que pida o lo que piense es recuperar el valor del turismo como vehículo de una práctica de un ocio que sea creativo, que sea enriquecedor, que sea integrador, que hagamos del turismo un instrumento al servicio de la persona y no al revés, que se recupere el ser humano a través de ese ejercicio de poder hacer esas vacaciones y que lo liberen de esa condición de simple consumidor, es mucho más que una transacción. Y por supuesto, poner en valor y cultivar al ser humano, al igual que el patrimonio que lo rodea, ese patrimonio natural, ese patrimonio cultural. Estamos hablando definitivamente de un turismo que tenga sentido y que tenga contenido. Y esto de dónde sale, no lo invento yo, Erika también lo mencionaba el miércoles, de la Declaración de Montreal, que se llama Por una visión humanista y social del turismo, es del año 1996, y coincido completamente con Erika, es un documento que está más vigente que nunca. Fíjense que el año que viene ya cumple 25 años, donde lo principal, lo que más me gustaría rescatar de lo que dice la Declaración de Montreal es esto de que el objetivo primario de todas las iniciativas tiene que ser esa realización plena de las potencialidades de cada persona. Y fíjense que no dice de las potencialidades de cada turista, sino que dice de cada persona. Y con esta visión del visitante y del visitado, de lo que nos pasa cuando se va a realizar ese turismo. Hace cuestión de año y medio, 2 años, la ISTO se dio a la tarea de, digamos, sensibilizar o de bajar un poco más a tierra esta Declaración de Montreal, que les digo, los que estamos en turismo social debería ser nuestro libro de cabecera, nuestro documento de cabecera, lo deberíamos de tener de consulta. Si ustedes quieren saber algo sobre el turismo social y no está en la Declaración de Montreal, entonces es porque no existe, porque definitivamente lo encuentran ahí. Tengo una copia al lado mío todo el tiempo, solo para darles una idea. Y entonces, para hacerlo más ayornado y bajarlo más a tierra, les decía, lo que hicimos fue traducir esta declaración a 5 grandes ejes que son los que componen el ADN del turismo social. Lo están viendo en la representación de esta flor
que tienen aquí, y que habla claramente de calidad de vida, del turismo social como inclusión, del turismo social con un eje que es el de la solidaridad, el del comercio justo y el del medio ambiente. Y antes de explicarles muy brevemente cada uno de estos ejes, decirles que en esa misma reflexión también nos dimos a la tarea de empatarlos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y lo que encontramos, les estoy hablando de un estudio exhaustivo que hicimos, es que estos 5 grandes ejes empatan, van mucho más lejos que únicamente empatar con el eje 8, 12 y 14, como se dice que el turismo empata. ¿Por qué? Porque el turismo social tiene otras cualidades, otras virtudes que hacen que se contribuya de manera más amplia y también más puntual a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy rápidamente, el eje de la inclusión. ¿Por qué lo pongo primero? Porque es el eje fundador, este eje de la accesibilidad que hablábamos del turismo para todos. Insisto, partiendo del artículo 24 de la Declaración de los Derechos del Hombre, este acceso al tiempo libre y a vacaciones anuales pagadas. El turismo como una actividad socialmente incluyente, como una herramienta de construcción de sociedad, ya lo dije, el turismo como factor de cohesión social y definitivamente a través de la creación de políticas públicas que mejoren ese proceso de convivencia social y por supuesto que promuevan esa democracia participativa que les hablaba yo hoy. Y creo que la mejor idea de lo que les estoy hablando es esta imagen que tienen aquí en el ángulo inferior, que es el de una piscina o una alberca donde están todos los niños jugando. Es de Brasil, de uno de los SESC. Como les comentaba Ernest más temprano, y ahí ustedes están viendo todos estos niños jugando, donde no sabemos cuánto pagó su papá para llevarlo, porque definitivamente todos tenían tarifas diferenciadas de acuerdo al ingreso que tienen, y tampoco sabemos cuál es el hijo del portero ni cuál es el hijo del gerente de esa unidad. Esto es lo que nos interesa, este tema de incluir a todos y ir sin discriminación, trabajar para la reducción de la pobreza, con una calidad y una autenticidad en la oferta, esto que les decía de políticas sociales bien definidas y demás. El eje de la solidaridad que hablamos cuando hablamos desde la ISTO, hablamos por supuesto de esta solidaridad entre los visitantes y las comunidades locales, hablamos de combinar desarrollo turístico con el respeto a las comunidades locales y a las comunidades y a las culturas locales, un turismo que se integre de manera armoniosa en ese entorno local y en el desarrollo, y este vínculo tan fuerte entre cultura y economía local también. El siguiente eje es el eje del medio ambiente. Hablamos definitivamente de eficacia de los recursos y de protección del medio ambiente. Decimos que la Declaración de Montreal lo dice claramente, el crecimiento tiene límites y el desarrollo tiene que velar para la protección de ese medio ambiente. Hablamos de uso responsable de energía y del agua, de reducción y de la gestión de los residuos, del uso equitativo de los recursos, del acceso al agua potable para todos, de ecosistemas de biodiversidad, de emisiones de CO2, etc. Cuando hablamos de comercio justo, lo empatamos también con el desarrollo económico regional. Hablamos de un enfoque integrado del desarrollo que está implicando el sector turístico, definitivamente de empleo justo y condiciones de trabajo decentes, en ese sentido de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, de profesionalizarlos y de incluso acompañarlos en la digitalización. Hablamos de equidad de género, hablamos de gobernanza local participativa, etc. Y en el último eje es el eje de la calidad de vida. Hablamos del turismo como una herramienta de realización, tanto individual
como colectiva. En lo individual, definitivamente, a través de los efectos positivos que tienen en las personas las vacaciones, a nivel cultural, a nivel social, a nivel psicológico, educativo y físico. Las vacaciones con estas grandes ventajas y como una oportunidad enriquecedora y gratificante para cada persona. Y en lo colectivo, hablamos del turismo con este rol fundamental del fortalecimiento del tejido social, en una construcción de identidad social que beneficia la vida en familia, la integración familiar y el desarrollo de la comunidad. Calidad de vida, de que hablamos, volvemos también a mencionar el tema de los derechos del hombre, pero hablamos de construcción de ciudadanía, de tolerancia, diversidad y paz, de experiencia, descubrimiento, de educación no formal, de un tiempo libre que sea de calidad, de darle sentido a las vacaciones, y también hablamos de conciliación, trabajo, familia. Ya para ir redondeando, el turismo social como oportunidad económica. En este sentido, creo que lo fundamental es el impulso al turismo doméstico, es lo que vemos, con una disminución o un quiebre de la estacionalidad, también con una utilización adecuada de la infraestructura turística. Hablamos también de destinos turísticos emergentes o la creación de nuevos destinos, pero más lejos todavía. También hablamos de redireccionar los flujos turísticos hacia esos nuevos destinos. Hablamos de un desarrollo de una oferta carretera y aérea que sea accesible económicamente. Hablamos de un aumento de la cuota de mercado, porque van a haber nuevos y variados segmentos, y hablamos también de la generación de nuevos paquetes turísticos. Y me interesa rescatar aquí la importancia de la derrama que se genera por los propios ciudadanos, por tanto esta contribución a la reactivación de la economía local. ¿Por qué lo pongo en primer lugar? Y bueno, porque lamentablemente seguimos hablando del turismo con esta visión mercantilista y cómo el turismo social apoya o dinamiza estas economías, y entonces hasta que esto no lo cambiemos, hasta que no rompamos este paradigma de ver el turismo únicamente desde el punto de vista económico, necesitamos seguir hablándolo así. Y sí me interesa el turismo social como oportunidad social, justamente en donde me parece que lo fundamental es esto de la equidad y la inclusión social, la calidad de vida que lo acabo de hablar, la persona nuevamente, insisto mucho, en el centro de la actividad turística, el acceso a los beneficios del turismo, un empleo estable y de calidad, y esto de la cultura de viaje y los nuevos hábitos de consumo que me parecen fundamental y que se dan muchas veces, esta cultura de viaje, a través de programas de turismo social que surgen. Cerrando entonces, ¿cuáles han sido los grandes retos y desafíos a los que nos hemos enfrentado en Latinoamérica, o a los que me he enfrentado en todo caso como directora? El más importante, sin duda, es esto de poner en la agenda pública al turismo social. Para que una política pública sea exitosa, necesita apoyarse en tres grandes cosas. La primera es que tiene que haber un respaldo político. Ahora, ese respaldo no es suficiente y caemos en temas como que cuando las políticas son creadas por los gobiernos que están de turno, el gobierno siguiente viene y ya, como lo hizo el anterior y era de otro color, ya no me interesa. Es decir, esos programas se convierten al final en programas que son partidarios y por tanto están muy, muy sesgados. Para eso lo importante es que cuando contamos con ese respaldo político, trabajemos para que esa política pase de ser una política de gobierno a una política de Estado, y quede tan anclada en ese Estado que no se pueda sacar, que pueda seguir aún a pesar de los diferentes gobiernos que vengan sucesivamente. Lo segundo que se necesita indiscutiblemente para ese éxito de la política pública es que exista dinero, que exista recurso. Definitivamente hay que apostarle y hay que dar dinero, hay que invertir, pero entonces hay que justificar por qué lo estamos invirtiendo y por qué es una inversión y no un gasto. Ese es otro tema que podremos discutir. Y el tercero es que necesitamos el respaldo ciudadano. Entonces,
sí, insisto, el éxito de esa política pública por 3 pasos. El respaldo político, el dinero y el respaldo ciudadano. Y con el respaldo ciudadano me refiero claramente a, por ejemplo, cuando hemos tenido noticias de algunos programas de turismo social en algunos países que se quieren sacar, y la propia gente, los propios beneficiarios de esos programas de turismo social reclaman y luchan para seguir conservando eso. Entonces, aquí también hay un rol que es múltiple y una responsabilidad que es compartida por todos. Ese para mí es el gran reto que tenemos en América Latina, es un reto al que me enfrento prácticamente todos los días. Ustedes saben que los gobiernos cambian, pero que incluso a veces dentro de un mismo gobierno, un ministro de turismo cambia con otro y entonces cambia todo para abajo porque hay muchos puestos de confianza. Entonces hay muchísimo todavía para trabajar en América Latina en ese sentido para que estas políticas pasen a ser políticas de Estado, insisto, y no de gobierno. Me parece fundamental también en este mismo punto esta articulación que también se tiene que dar público-privada para que se pongan en marcha esos programas de turismo social, porque entonces ahí sí estamos involucrando a toda la cadena de valor y no sale únicamente de una visión política, sino que se transforma finalmente en un programa que es de todos y con todos. Y aquí también comentarles, porque ayer surgió también en la presentación de José Jaime de Confenalco, que es un gran reto el que nos encontramos. Cuando llegamos a un país y existe una ley de turismo social, decimos, bueno, sí, qué bueno, es una ventaja competitiva, nos deja iniciar, pero no nos alcanza. Y el caso de Colombia, lo decía claramente José Jaime, hay una ley de turismo social, no una ley de turismo, una ley de turismo social en Colombia que es del 2009, y sin embargo, aún hoy en día no se ha podido crear un programa que sea de turismo social, y el turismo social en Colombia lo llevan adelante las cajas de compensación, como la de Confenalco Antioquia, como nos mostraba ayer José Jaime. Entonces, cuidado con esas cosas. Sí es un buen inicio, pero no alcanza. Y es un gran reto que tenemos entonces desde la Histoaméricas, trabajar para que esto salga definitivamente adelante. El segundo gran reto es los indicadores. Y los puse los sociales primero y los económicos después, pero increíblemente tampoco existen los indicadores económicos de turismo social. ¿Y esto por qué? Porque en Latinoamérica todos medimos diferente y cada cual mide lo que quiere y no hay como un barómetro como el que existe el barómetro de Europa y demás. ¿Y qué es lo que nos pasa? Y ustedes lo saben mejor que yo, lo que no se mide no existe, y entonces cuando nosotros llegamos a un gobierno y le decimos, el turismo social es importante, por esto, genera esto, cuando decimos genera, tenemos que ser capaces de mostrarle esos indicadores económicos y esos indicadores sociales que apuntalan la existencia de esos programas de turismo social. Pues eso estamos muy faltos en América Latina, es un gran debe y necesitamos definitivamente trabajar en ese sentido. Y el tercer gran reto es que la academia necesitamos que todavía se refuerce. ¿Por qué? Porque si bien podemos decir que no hay quien, voy a reformularme, que hay muy poca investigación en materia de turismo social, ¿cómo queremos que se investigue si desde los cursos de grado de turismo ni siquiera tenemos una materia de turismo social? Y entonces esto, estoy generalizando, pero en la gran mayoría de las universidades no lo tenemos como materia. Entonces, cuando más, si ni siquiera durante su curso, en su formación de grado, no han visto que existe el turismo social, no han visto los beneficios, etcétera y demás, ¿cómo vamos a pretender después la investigación? Necesitamos un compromiso fuerte y grande con los investigadores, con la academia, no solamente para insertar en la currícula la materia como sí de turismo social, y no quiero hablar más porque Marcelo lo va a hacer mejor que yo, sino que también necesitamos de ustedes para que investiguen. Necesitamos que esas tesis, y los chicos cuando no saben sobre qué, bueno, pues que les den la idea de investigar en materia de turismo social, y luego investigaciones mucho más profundas, obviamente, del calibre de las que hace Erika o las que hace Marcelo Vilela en Brasil. Me parece entonces,
soy una ferviente creyente de que el rol fundamental de la ISTO, y es lo que hago en Latinoamérica, o en las Américas en general, es este rol de articular y de poner, de ser capaces desde una organización internacional de sentar a todos juntos en la misma mesa, de que dejen de lado sus pequeñeces para ir en pro o en favor de algo mucho más grande y más fuerte. Termino entonces diciéndoles esto de que definitivamente somos unos convencidos de que el turismo social es una gran herramienta para la reconstrucción de un turismo, pero no de cualquier turismo, sino de un turismo que se encuentre al servicio de las personas, de las comunidades y de los territorios. Muchas gracias.